El millonario y el mendigo. Una amistad más allá de las diferencias. Ricardo siempre había tenido todo. Un rascacielos con su nombre, coches de lujo y una cuenta bancaria que deslumbraría a cualquiera. Sin embargo, el vacío crecía en su pecho como una sombra oscura. La felicidad parecía un espejismo, un lujo inalcanzable. Mientras conducía su auto deportivo por las vibrantes calles de Ciudad de México, sintió esa sensación familiar, una opresión en su corazón que sugería que había algo más allí afuera que solo negocios y dinero. Al pasar por un semáforo, su mirada se detuvo en un hombre desaliñado, un mendigo llamado Samuel. Era un contraste brutal, la pulcritud del traje de Ricardo frente a la existencia desgastada de ese hombre. Pero había algo en la mirada de Samuel, una chispa de vida que le resultaba desconocida. La curiosidad lo invadió, como un rayo que atraviesa la tormenta. Sin pensarlo, paró el coche y se acercó. Ricardo sintió un nudo en la garganta. La verdad, no lo sé, admitió. Hablar con alguien sin pretensiones le dio un extraño alivio. A medida que intercambiaban historias, el contraste de sus vidas se hacía evidente. Samuel hablaba de la libertad que sentía al vivir sin ataduras, mientras Ricardo compartió su soledad a pesar de los millones que lo rodeaban. La conexión fue instantánea. Rieron, charlaron, y por un momento el mundo se detuvo. Del bullicio de la ciudad, ambos parecieron encontrar un refugio, un espacio donde la amistad florecía a pesar de las diferencias. Pero todo cambió una tarde. Mientras se encontraban en un parque, una multitud comenzó a murmurar. Un hombre con una actitud amenazante apareció, buscando problemas. Las risas se convirtieron en miedo. Ricardo, en un impulso protector, se interpuso, pero Samuel lo detuvo con la mano. «No es tu lucha, hermano», dijo con calma, pero los ojos de Ricardo se llenaron de confusión. Era posible que su amistad estuviera en peligro por fuerzas que no podían controlar. De repente la tensión se cortó con un grito. La gente retrocedió, dejando a Ricardo y Samuel en el centro de la tormenta. Ricardo sintió una mezcla de angustia y rabia. «No puedes menospreciar lo que somos», gritó. Pero la mirada de Samuel lo detuvo. Había algo en su expresión que decía que las diferencias entre ellos eran más complejas de lo que parecían. Un silencio pesado cayó. Las expectativas, la admiración y el miedo, todo en uno. Ambos se miraron, comprendiendo que su amistad sería puesta a prueba de maneras que nunca habían anticipado. Estaban en caminos diferentes, pero había una conexión todavía. ¿Podrían superar lo que el mundo les había impuesto? ¿O estarían condenados a ser solo un millonario y un mendigo en una ciudad que nunca les dio la oportunidad de ser amigos de verdad? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia
Interactuemos. El silencio seguía pesando sobre el parque, como una nube oscura. Ricardo y Samuel se miraban, el corazón de ambos latiendo fuerte. La amenaza aún rondaba. Pero una risa burlona rompió el ambiente. Una voz conocida para Samuel. ¿Qué tenemos aquí? Un mendigo y su nuevo amigo rico. ¡Qué bonito! Era Javier. Un rostro familiar en las calles, pero con una astucia letal. Samuel dejó de sonreír. Su cuerpo se tensa, como si hubiera encontrado a un viejo enemigo. Ricardo frunció el ceño. ¿Qué te trae aquí?, preguntó con frialdad, sin saber que esta confrontación traería consigo una revelación devastadora. Javier se acercó, su mirada llena de desprecio. Solo venía a ver qué tan baja te has dejado caer, Samuel. Un millonario no debería desperdiciar su tiempo con escoria. La multitud comenzó a murmurar, los rostros reflejando curiosidad y juicio. La atmósfera se volvió densa. Ricardo sintió un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Antes de que pudiera responder, Javier sacudió un dedo acusador. Además, tú no sabes quién es realmente este mendigo, amigo. Un escalofrío recorrió la espalda de Samuel. Las risas se apagaron de repente. La multitud se inclinó hacia adelante, atenta, esperando la revelación. Samuel no es un simple mendigo. Su nombre de verdad es Samuel Herrera. Fue un alto ejecutivo hace unos años. Un hombre que con su codicia arruinó la vida de miles. La revelación vibró en el aire, como un trueno. Ricardo miró a Samuel, buscando respuestas en sus ojos, buscando la verdad. Samuel se quedó inmóvil, el color desapareciendo de su rostro. No es así. Sus palabras fueron un susurro, como una hoja que cae. Fue un accidente, perdí todo. Pero su voz se ahogó en la protesta de la multitud que se giraba hacia él con desdén. Gritos como ladrón y traidor resonaron entre la gente. Ricardo nunca había sentido tal traición. Su corazón latía con furia y confusión. ¿Es cierto?, preguntó, la voz quebrada. El aire se sentía pesado, cargado con la presión de nuevas emociones. Samuel bajó la cabeza. Sí, lo era, pero no soy el hombre que era. Aprendí. Cambié. La mirada de Ricardo estaba llena de incredulidad y desafío. El dolor que palpitaba en su pecho se transformaba en angustia. ¿Cómo pudo confiar en alguien que podía haber arruinado vidas? Pero en el fondo, algo más luchaba por salir, una chispa de conexión que no podía ser borrada por una traición pasada. De repente, un estruendo interrumpió los murmullos. Un automóvil negro frenó bruscamente justo al borde del parque, y dos hombres se bajaron rápidamente. Aparentemente armados, miraron a su alrededor con ojos fríos. La multitud se dispersó, pero Ricardo y Samuel se quedaron inmóviles, atrapados en su propio drama. «Samuel Herrera, sal de ahí», gritó uno de ellos, y el nombre sonó como un golpe fuerte. Ricardo sintió que su corazón se detenía. «¿Qué está pasando?», murmuró, mirando a Samuel, quien se había vuelto pálido como un papel. «Déjame explicarte», dijo Samuel, la voz apenas audible por el miedo. Pero la revelación no necesitaba más palabras. La sombra de su pasado lo había alcanzado, y de repente, la amistad que habían construido se tambaleaba en un hilo. La verdad se cernía sobre ellos, oscura y pesada. La multitud observaba, sus ojos brillando con morbo. Ricardo, perdido en su confusión,
sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. Todo lo que pensaba saber sobre Samuel se desprendía, revelando un caos que prometía deshacer todo lo que habían vivido. Sin saberlo, ambos estaban a las puertas de un misterio mucho mayor que solo su amistad. ¿Podrían realmente superar lo que estaba por venir? La tensión en el parque era palpable. Ricardo y Samuel se miraban, palpitando con incertidumbre. El estruendo de los hombres armados resonaba en sus oídos. La multitud, ahora dispersa, dejaba un silencio inquietante, como un vacío que amenazaba con tragarse todo a su paso. Una voz enérgica atravesó el murmullo. «Samuel Herrera, ven aquí». Los hombres con aspecto peligroso avanzaron, pasos firmes, como si cada movimiento estuviera calculado. Ricardo sintió que la adrenalina le subía por la espalda. ¿Quiénes eran? ¿Por qué buscaban a Samuel? La mirada de su amigo se tornó oscura, una sombra de recuerdos que lo atormentaban. «Espera, ¿qué está pasando?», balbuceó, pero Samuel cerró los ojos, como si ya supiera lo que iba a suceder. Antes de que pudiera cambiar de opinión o dar un paso atrás, uno de los hombres lo agarró por el brazo y lo levantó con fuerza. «¡No te muevas!», gritó el otro, apuntando con su arma al cielo. La multitud, antes curiosa, ahora retrocedía, comprendiendo que la situación era grave. Ricardo observó impotente cómo Samuel se esforzaba por mantener la calma. «No es lo que piensan», empezó a decir, su voz temblorosa, pero se detuvo al ver el rostro del hombre que lo sostenía. Justo en el momento en que la tensión se hizo insoportable, un grito desgarrador resonó. «¡Samuel, cuídate!». Una figura femenina emergió del fondo, corriendo hacia ellos. Era Clara, la ex esposa de Samuel, a quien él había dado por perdida. Su mirada reflejaba temor y determinación. Ricardo se quedó paralizado. «¿Qué hacía ella aquí?». «¿Clara?». Samuel la miró con ojos desorbitados. «No». La advertencia brotó de su garganta, pero Clara no se detenía. «¡Desgraciado! Debiste decírmelo». Las palabras golpearon a Samuel como un mazazo. Ricardo sintió un giro en su estómago. Lo que fuera que estuviera ocurriendo, tenía raíces profundas y dolorosas. Los hombres se giraron, confundidos, mirando la escena que se desarrollaba frente a ellos. «¿Quién es ella?», preguntó uno, mientras el dedo del otro continuaba sobre el gatillo. Clara llegó, temblando, pero segura. «Soy su esposa, y él no es lo que dicen. Es un hombre cambiado». Samuel apenas pudo reaccionar. Su pasividad era desgarradora. «¿Esposa?». Ricardo sintió cómo el aire se le escapaba. Todo lo que pensaba saber sobre Samuel, su vida, su amistad, se derrumbaba como un castillo de naipes. La multitud murmuraba, intrigada y horrorizada. La realidad se tornaba más oscura a cada segundo. ¿Qué más escondía Samuel? «Él es el culpable de mi caída», Clara continuó, la voz quebrada. «Perdí todo por su avaricia». Las palabras de ella eran dagas que perforaban no solo a Samuel, sino también a Ricardo, que quedaba atrapado en esta maraña de secretos y traiciones. Las miradas se volvían hacia Samuel, acusadoras, como si todos pudieran ver lo que él había ocultado. De repente, uno de los hombres armados, claramente impaciente, gritó: «¡Suficiente! Lo que sea que tengas que decir, dalo por terminado. Ven con nosotros, Samuel». El ambiente era electrizante. Ricardo sintió el horror en cada rincón,
el miedo invadiendo cada pensamiento. Todo sucedió de repente. Clara, en un acto de desesperación, dio un paso adelante. «No lo toquen. Él es un buen hombre ahora». Sus ojos estaban llenos de lágrimas y esperanza. «Dame una oportunidad para hablar con él». Algo en su voz resonó, una vulnerabilidad cruda que paralizó a la multitud. Pero la tensión no se disipó. Samuel miraba la escena con el corazón desgarrado. Sabía que su pasado lo había alcanzado y que su futuro, esa amistad floreciente con Ricardo, ahora pendía de un hilo. La verdad que había sido un secreto oscuro estaba saliendo a la luz, y con ella los ecos de su historia, como sombras, amenazaban con engullir todo lo que había logrado reconstruir. «¡Aléjate de ellos!», gritó Ricardo, alzando la voz por encima del clamor de la multitud. Pero la señal ya había sido dada, y un movimiento inesperado, un disparo estruendoso resonó a través del parque, cortando el aire como un cuchillo. El tiempo pareció detenerse. Todo el mundo contuvo la respiración. ¿Qué sucedería ahora? La presión del momento era aplastante. Samuel y Clara se encontraron en un instante entre el caos y la revelación. Todo lo que pensaban que entendían sobre sí mismos, sobre su amistad, estaba a punto de cambiar. ¿Valdrían sus lazos ante la explosión de verdades que se avecinaba? ¿O el costo de su historia sería aún mayor de lo que se atrevieron a imaginar? La tensión se cortó en el aire con el estruendo del disparo. Todo el parque quedó paralizado. Ricardo sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. El sonido resonó en su mente como un eco aterrador. Miró a Samuel. La palidez de su rostro lo decía todo. Judith, su mujer, había caído al suelo. «Clara», gritó Samuel, lanzándose hacia ella. Ricardo quedó atónito, su corazón palpitando con fuerza. Clara yacía inmóvil, un rayo de sol caía en su cabello, dándole un brillo casi etéreo. El tiempo parecía detenerse mientras el caos reinaba a su alrededor. Tremores recorrieron el cuerpo de Samuel. Su voz se quiebra al llamar su nombre. Pero el silencio seguía drástico, pesado. Los hombres armados se miraron entre sí, confundidos. «¿Qué demonios?», soltó uno de ellos, mirando a su compañero. La multitud, aterrorizada, retrocedió, buscando un refugio entre los árboles y bancos. Los murmullos comenzaron de nuevo, pero ahora era un murmullo de horror y angustia. Ricardo se acercó rápidamente, aún sin comprender lo que acababa de pasar. «Clara, la esposa de Samuel». La revelación lo golpeó como un martillo. «¡Samuel!», gritó, intentando cruzar la distancia. «Necesitamos ayudarla». «No, no, no», murmuró Samuel, mientras se arrodillaba junto a Clara. Las manos de él temblaban, mientras la buscaba en la respiración. «Despierta, por favor». Se desgarraba, la desesperación era palpable. El segundo hombre, aún apuntando con su arma, se acercó. «Tú, levántate, Samuel, es hora de irnos», ordenó con un tono que helaba la sangre. Pero Samuel no se movía. La expresión en su rostro era de puro terror y dolor. Ricardo sintió que algo en su interior crujía, como si todo lo que había construido hubiera sido un castillo de arena arrasado por una ola. «¿Quién eres tú para decirle eso?», gritó Ricardo con furia.
La adrenalina corría en sus venas, sus músculos se tensaban. Ella necesita ayuda. ¡Basta!, gritó el hombre. Si no sale de aquí, en un minuto habrá más que una herida de bala, amigo. En ese instante, un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo. La situación escalaba. Agachó la cabeza, miró a Clara. Su respiración era tenue, apenas un murmullo. No, no puede ser, pensó Ricardo, incapaz de alejar la vista. Justo en ese momento, la multitud comenzó a murmurar de nuevo, más fuertemente. ¿Qué quieren de él?, preguntó alguien entre la preocupación. ¿Qué pasó con Samuel para que lo busquen así? Un rostro familiar se asomó entre la multitud. Era Alicia, la hermana de Samuel, que había creído perdida también. «Samuel, te estaba buscando. Sabía que algo estaba mal». Los ojos de Samuel se abrieron de par en par, llenos de incredulidad. «¿Qué haces aquí? ¿No entiendes?» «Debo decirte, él no es quien pensabas», gritó Alicia, destrozando el silencio. «Samuel no es el hombre que crees que es. Él ha estado en problemas, enredado en algo grande». Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué? ¿Samuel en problemas?». Las palabras de Alicia golpearon fuerte, como una bomba. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó, incapaz de procesar la realidad que se le presentaba. «¿El mismo hombre con el que...?» «Sí, exactamente. Samuel debe enfrentar las consecuencias de lo que hizo», continuó Alicia, su voz resonando en el aire frenético. Su caída no fue solo un accidente, fue por su propia codicia. La mirada de Samuel se oscureció. Las lágrimas llenaron sus ojos. «No, no era así». «No era así», murmuró, temblando. «He cambiado, he tratado de ser mejor. ¿Por qué no entiendes?». El hombre armado creció impaciente. «Ya basta. Samuel, ven aquí o esto se pondrá peor». Las palabras flotaron en el aire mientras Ricardo se sentía atrapado entre la traición y el deseo de salvar a su amigo. La pregunta en su cabeza se repetía como un mantra. ¿Era acaso Samuel un villano bajo la apariencia de víctima? Con el pulso acelerado y el caos en su mente, las palabras de Alicia resonaban como un retumbar lejano. ¿Qué más oculta Samuel? La confusión se mezcló con un temor más profundo, uno que revelaba que la verdad aún no había salido a la luz. ¿Quién era realmente el hombre con el que había forjado una amistad? ¿Era posible que todo lo que creía comprendido sobre el pasado de Samuel estuviera construido sobre mentiras? La tensión en el parque se disparó al máximo. Ricardo miraba a Samuel, atrapado entre el caos y el dolor. Clara seguía yaciendo en el suelo, inmóvil. En su pecho el miedo se agolpaba como un torrente. «Samuel, necesitamos ayudarla», gritó, sintiendo cómo la impotencia lo estrangulaba. Pero Samuel seguía arrodillado, con sus manos temblorosas sobre Clara. El hombre armado se acercó aún más, exigiendo respuestas. «Samuel, ahora». La multitud contenía el aliento. Cada rostro era una mezcla de terror y expectativa. La presión del momento los envolvía como una niebla negra. «No te la lleves», gritó Samuel, levantando la voz. Sus ojos ardían de desesperación. Pero Ricardo notó algo más en su mirada, una chispa de determinación. Entonces, de repente, el aire cambió. Un rugido de motor dominó el parque. Ricardo se giró,
buscando el origen del sonido. Un SUV negro se detuvo bruscamente a pocos metros de ellos. Sus ventanas oscuras reflejaban la luz del sol. Ricardo sintió un escalofrío recorrerlo. ¿Quién son ellos?, pensó. De repente, de la parte trasera del vehículo, una figura salió disparada, como un rayo. Era una mujer, y su rostro estaba lleno de furia. «Samuel, soy yo, Lucía», gritó. La voz resonó con una mezcla de rencor y tristeza. La multitud se giró hacia ella, confundida. «¿Lucía?». Samuel la miró con los ojos desorbitados. «No, no puede ser». La voz de Samuel se quebró, como si todo su mundo estuviera desmoronándose. «Tú me dejaste», exclamó Lucía, avanzando con paso firme hacia Samuel. «Te has olvidado de mí y de lo que hacías. Eres el mismo». Sus palabras eran dagas, punzantes y llenas de rabia. Samuel retrocedió, su rostro en shock. «No, no es así». «He cambiado». Un silencio gélido se apoderó de todos, interrumpido solo por el ruido lejano de sirenas en la distancia. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. «Lucía, esto no es el momento», suplicó Samuel, sus manos ahora temblorosas, llenas de angustia. «¿No es el momento? Nunca es el momento para reconocer tus errores», gritó ella. La mirada de Ricardo se movía entre ellos. ¿Samuel había dejado atrás otra vida? ¿Era todo un montaje? Los murmullos se intensificaron. La multitud ahora era un mar de rostros asombrados. Todos estaban a un paso del conflicto. «No. Siempre dijiste que ibas a cambiar», decía Lucía, acercándose. «Pero la avaricia te consumió, y aún lo hace. Mira lo que has perdido, lo que has dejado atrás». La voz de su exesposa era un eco de dolor, una recordatoria de un pasado que mientras más se revelaba, más oscuro se tornaba. La angustia en el rostro de Samuel se profundizaba. «¿Qué estás diciendo?». Pero Lucía sonreía, una sonrisa amarga. «Él no es tu amigo, Samuel. Solo te está utilizando. ¿No lo ves?». Las palabras de Lucía resonaron como un tambor que retumbaba en el pecho de Ricardo. Todo lo que creía saber se desmoronaba en milo y polvo. Fue entonces cuando el hombre armado, visiblemente confundido, levantó una ceja, y las palabras de Samuel quedaron atrapadas en su garganta. «Quítate de aquí», gritó. «No importa lo que digas». «Ricardo, escúchame», interrumpió Samuel, su voz llena de desesperación. «No dejes que ella te manipule». «Soy yo el que ha perdido todo por ti», vociferó Lucía. «¿Tu amigo no se está dando cuenta de que estás a un paso de perderlo todo otra vez?». La multitud se contraía ansiosa por la verdad. Y en ese instante, un grito desgarrador resonó de nuevo. Esta vez provenía de Clara, que comenzaba a despertar. «Samuel, por favor, dame tu mano». El corazón de Samuel se detuvo, pero cuando él extendió su mano hacia ella, una explosión repentina iluminó el aire. Todo a su alrededor se sacudió. Gritos, confusión, caos. Ricardo cubrió sus oídos, aturdido, mientras el humo comenzaba a llenarlo todo. Los hombres armados retrocedieron, confundidos, y las miradas se transformaron en pánico. ¿Qué había pasado? Al mirar hacia Clara, vio que su expresión
ya no era de sufrimiento, sino de terror. «Samuel, ven aquí», gritó, pero de repente, el hombre que lo había sostenido avanzó de nuevo, y el rostro de Samuel se tornó en reconocimiento. Un rostro oscuro que había intentado ocultar. «Tú», murmuró, dando un paso atrás, mientras el caos estallaba a su alrededor. «No, no puede ser». Ricardo sintió un nudo en la garganta. Algo se había desatado. «¿Quién eres?». No había respuesta, solo una mirada cargada de secretos y un pasado que regresaba a cobrar su precio. Todo lo que creía saber estaba a punto de volverse nada. La explosión, la verdad de Samuel, el caos del parque, todo se entrelazaba en un destino incierto, y Ricardo solo podía mirar, temiendo los secretos que aún podrían salir a la luz. Todo cambiaría. Todo podía volver a desmoronarse en cualquier momento. ¿Samuel era realmente quien decía ser? ¿O un horror olvidado ahora regresaba para reclamarlo? El clamor y la confusión invadieron el parque tras la explosión. Ricardo sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué está pasando?», pensó, mientras todo a su alrededor estallaba en gritos y carreras. La figura de Samuel se destacaba, arrodillado junto a Clara. Pero en ese momento, la realidad empezó a oscurecerse. Una ráfaga de humo negro cubrió la escena, haciendo que todos tosieran y retrocedieran. Ricardo se movió hacia adelante, buscando una respuesta, un gesto de Samuel que le diera alguna esperanza. Pero lo que vio le dejó helado. Samuel, con una expresión de terror en el rostro, apuntaba con su dedo tembloroso hacia la parte trasera del SUV negro que había llegado. «No, no puede ser», murmuró Samuel. Sus ojos se abrieron como platos. La multitud contenía el aliento. Ricardo no podía entender qué estaba ocurriendo. Entonces, la puerta trasera del vehículo se abrió, y de ella emergió una mujer con una sonrisa que provocaba escalofríos. Era Vanessa, la exjefa de Samuel, la misma mujer que había sido acusada de prácticas corruptas cuando él aún era un alto ejecutivo. «Samuel», gritó ella, avanzando con paso decidido, «comprendí que no podrías resistir la tentación para siempre. Aquí estás, y lo has vuelto a hacer». El nombre de Vanessa resonó en el aire, y Ricardo sintió un nudo en el estómago. Todo lo que había creído hasta ahora se tambaleaba peligrosamente. «¿Qué quieres de él?», preguntó Ricardo, cada palabra impregnada de furia. La mirada de Vanessa era calculadora, fría como el acero. «Solo estoy aquí para ayudar a mi querido socio. Había una deuda que este traidor tiene que saldar», dijo, mientras se asomaba por encima de la multitud. Samuel se encogió. «No soy ese hombre, no más». Su voz temblaba, pero fue un esfuerzo en vano. Todos en el parque lo estaban mirando, y las palabras de Vanessa lo golpearon como un yunque. «El pasado siempre vuelve, Samuel, siempre». «¿Por qué estás aquí, Vanessa?», preguntó él, casi un susurro. «Lo perdiste todo, yo te dejé atrás». Ricardo podía ver el pánico en la cara de Samuel, una vulnerabilidad que nunca había presenciado antes. «No tenemos nada que discutir», añadió él, pero su voz no era suficiente. Vanessa sonrió. «Pero tú sí, tienes una vida nueva, un amigo rico, tienes una segunda oportunidad». Se giró hacia la multitud. «Y ahora es mi turno de cobrar por lo que me hiciste perder. Los errores tienen precio, Samuel, y el tuyo será mayor de lo que imaginas». La multitud murmuraba, los rostros llenos de curiosidad y juicio. Ricardo sintió que el aire se volvía espeso.
Algo dentro de él, una chispa de desconfianza, se avivó. ¿Qué había hecho realmente Samuel? Clara, que antes yacía en un estado de semi-inconsciencia, comenzó a moverse, luchando por ponerse de pie. Pero la confusión en su rostro reflejaba el estado de todos. Samuel, ¿qué está pasando?, preguntó ella débilmente, su voz temblorosa. ¿Quién es esta mujer? Samuel se quedó en silencio, una tormenta de emociones cruzando su rostro. La verdad lo atrapaba en un giro inesperado. Ricardo, sintiendo la gravedad de la situación, se adelantó. La verdad, Samuel. Dinos la hora, ¿qué has hecho?, exigió, cada palabra cargada de urgencia. La mirada de Samuel se tornó sombría. No puedo. No ahora. ¿No puedes o no quieres? Vanessa lo interrumpió, sus ojos brillando con frío desafío. Creías que podías escapar. Por fin, la verdad está a punto de salir, y todos lo verán. Punto. El silencio que se cernía sobre ellos era pesado. Los murmullos de la multitud se hicieron cada vez más intensos. La presión era insoportable. Ricardo sintió el pánico creciendo dentro de él, mientras miraba a Samuel y después nuevamente a Vanessa. Lo que sea que estuviera a punto de suceder, cambiaría todo, para siempre. La sombra del pasado volvió a caer sobre ellos. ¿Qué secretos ocultaba Samuel? ¿Era realmente un hombre cambiado o solo un traidor encerrado en un ciclo del que no podía escapar? El ambiente se tornó electrizante, y justo cuando la verdad estaba a punto de ser revelada, una sirena resonó a lo lejos. La policía se acercaba, y el silencio se rompió nuevamente con el crujir de las puertas del SUV. Las vidas de cada uno estaban a punto de transformarse de una manera que nunca imaginaron. ¿Alexander era realmente el héroe que todos veían, o el villano que Vanessa había venido a reclamar? En ese instante, todo en lo que había creído se desvanecía, y la pregunta. Ricardo sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué está pasando?, pensó, mientras todo a su alrededor estallaba en gritos y carreras. La figura de Samuel se destacaba, arrodillado junto a Clara, pero en ese momento, la realidad empezó a oscurecerse. Un estallido de humo negro cubría la escena, haciendo que todos tosieran y retrocedieran. Ricardo se movió hacia adelante, buscando una respuesta, un gesto de Samuel que le diera alguna esperanza, pero lo que vio le dejó helado. Samuel, con una expresión de terror en el rostro, apuntaba con su dedo tembloroso hacia la parte trasera del SUV negro que había llegado. «No, no puede ser», murmuró Samuel, su rostro pálido como un lienzo. La multitud contenía el aliento, los ojos fijos en la aparición de una figura del pasado. Era su hermano, Miguel, quien emergía de la oscuridad, en medio del caos. La multitud se sobresaltó, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. «¡Miguel!», gritó Samuel. Sus ojos se llenaron de desesperación. «¿Qué haces aquí?». La voz quedó atrapada en su garganta. Su cuerpo temblaba. La tensión en el aire era palpable. El hermano que creía perdido había vuelto, y no era un regreso cualquiera. «Vine a sacarte de este lío», dijo Miguel, con una voz fría, como acero. «Pero parece que no has aprendido nada, Samuel. Siempre atrapado en tu red de mentiras». Las palabras se lanzaron como flechas, atravesando a todos los que escuchaban. La multitud murmuraba, algunos con asombro, otros con desdén. «¡Detente!», gritó Samuel.
pero su voz estaba llena de angustia. «No entiendes, he cambiado, no soy el mismo». Pero Miguel avanzó, sacando un pequeño dispositivo de su bolsillo. «Esto no es solo un juego, hermano. Te metiste en problemas serios y ahora es tu momento de pagar la cuenta». De repente, un grupo de hombres apareció detrás de Miguel. Su presencia imponente era suficiente para hacer que la plaza se quedara en silencio total. Las miradas se centraron en ellos. «¿Quiénes son?», preguntó Ricardo, un escalofrío recorriendo su espalda. Pero en cualquier lugar en su mente, ya lo sabía. «Son mis socios», dijo Miguel, como si eso fuera una simple explicación. «Y son los que han mantenido las cosas bajo control, por un precio». La confusión reinaba, y Ricardo sintió el nudo en su garganta apretarse. ¿Qué clase de problemas había acarreado Samuel? Clara, aún en el suelo, sentó lentamente. «¿Qué está sucediendo?», preguntó, su voz débil pero llena de determinación. «Samuel, ¿es esto verdad?». En su tono colisionó con la gravedad de lo que se estaba revelando. Samuel bajó la cabeza, sin respuestas. El aire pesado era una mezcla de miedo y traición. «No puedo seguir así», gritó Samuel, su voz quebrándose. «No puedo ser el hombre que esperabas. He luchado por cambiar, y tú, Miguel, siempre tratando de arrastrarme de vuelta». La intensidad creció, y la multitud comenzó a murmurar. La situación se volvía cada vez más intrincada. Miguel sonrió, pero no era una sonrisa amable. «No, querido hermano, la verdad es que siempre has sido débil, y ahora quieres salir solo, pero no lo harás, nunca». La energía cambió. Una especie de tristeza mezclada con rabia se extendió por la plaza. En un giro abrupto, uno de los hombres armados hizo un movimiento rápido hacia Clara. «No te atrevas a tocarla», gritó Samuel, un rugido de protección que resonó en el aire. En ese instante, algo increíble ocurrió. Clara, en un último impulso, tomó el pequeño dispositivo que Miguel había dejado caer. «¿Qué es esto?», dijo ella, observándolo con curiosidad y miedo. La multitud contuvo la respiración, y el mundo pareció encogerse. Miguel palideció. «No lo toques», gritó, pero ya era demasiado tarde. El dispositivo emitió un pitido agudo, y una luz roja comenzó a parpadear. Un caos estalló. Las explosiones en el aire resonaron como relámpagos. Todos gritaron. Algunos comenzaron a correr. «De no saber que estaba aquí, ahora lo sabes», dijo Clara, mientras la confusión se apoderaba del parque. Samuel, mirando a su hermano y luego a Clara, entendió que todo el conflicto había sido un engaño, un sueño roto que se desenredaba en 1000 pedazos. En ese caos, entre gritos y ruidos, Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba. «¿Qué hiciste, Clara?», pensó, mientras todo a su alrededor se volvía negro. Una verdad devastadora se estaba revelando. Samuel nunca había sido el héroe, y la historia que creían conocer estaba al borde de ser completamente reescrita. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podrían realmente escapar de las sombras de sus pasados? El clamor y la confusión invadieron el parque tras la explosión. La gente gritaba, algunos corrían hacia la salida, mientras otros se quedaban congelados, mirándose entre sí, llenos de incredulidad. Samuel estaba arrodillado junto a Clara. Su rostro se llenó de angustia cuando vio cómo ella sujetaba el dispositivo que había caído entre ellos.
El pitido agudo llenaba el aire, marcado por una luz roja intermitente. «Clara, no lo toques», gritó Samuel, pero su advertencia llegó tarde. Un destello brillante iluminó la escena antes de que un estallido ensordecedor hiciera temblar la tierra. Todo se oscureció y el caos estalló a su alrededor. Ricardo cubrió su cabeza, sintiendo el polvo y la tierra caer como una lluvia pesada sobre él. «Esto no puede estar pasando». Sepe. Cuando el sonido se disipó, la niebla comenzó a despejarse. Clara yacía en el suelo, inconsciente. Samuel la tomó entre sus brazos. Su cuerpo temblaba. «Despierta, por favor», suplicó, su voz desgarrada. Pero lo que ocurrió a continuación cambió todo lo que Ricardo pensaba que sabía. De repente, una voz resonó en medio del caos. «Samuel Herrera. Tanto tiempo, hermano». Todos miraron hacia la figura que se acercaba lentamente. Su presencia era poderosa, casi inquietante. Era un hombre alto, de cabello oscuro y ojos penetrantes. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién eres?», preguntó Ricardo, manteniendo la distancia. Miguel, el hermano de Samuel, lo miró con desdén. «No creo que importen las presentaciones. Solo vine a recordarles a todos quién es realmente Samuel». Su mirada fulminante se centró en él, como si estuviera leyendo sus pensamientos. El ambiente se volvió opresivo. Samuel levantó la vista, sus ojos llenos de furia y angustia. «No te atrevas a aparecer ahora», dijo, dejando escapar su ira. «Has estado fuera de mi vida. ¿Por qué has vuelto?» «Porque no puedes escapar de quien realmente eres», respondió Miguel, sonriendo cruelmente. «Tu nueva vida, tus cartas de redención, nada de eso es real. Siempre has estado atado a mí. Y ahora todos están a punto de enterarse». Un murmullo recorrió el parque. Cuando Samuel empezó a abrir la boca para responder, Miguel levantó la mano. «¿No quieres saber la verdadera razón por la que estoy aquí? Tu pasado ha vuelto, y él está buscando venganza». En ese instante, la multitud contuvo la respiración. Ricardo sintió que se le secaba la boca. El aire era denso. Los murmullos fueron creciendo. ¿Quién era de verdad Samuel? ¿Qué secretos ocultaba? Por un momento, Ricardo sintió que la tierra bajo sus pies se tambaleaba. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Samuel, su voz temblando. «No tengo nada que ver con eso. He cambiado». Pero Miguel se rió, burlón. «Tú de cambiar nada. Preparé esto para el reencuentro». Con un movimiento rápido, sacó un teléfono y presionó un botón. Al instante, un ruido ensordecedor resonó de nuevo. Un grupo de hombres apareció de la nada, saliendo de sombras. «Esto se va a poner interesante, hermano», dijo Miguel, con un brillo en sus ojos. En ese momento, la multitud se dispersó, mientras el caos se apoderaba del lugar. Una oleada de miedo se hizo palpable. Todos sabían que algo terrible estaba por suceder. Ricardo sintió un nudo en el estómago. Samuel realmente había arrastrado a todos a un mundo del que no podían escapar, entre luces y sombras, y cuando pensaron que todo había alcanzado su punto más bajo, la vida de Samuel estaba a punto de ser expuesta en su más crudo horror. «Aléjate de ella», gritó Samuel, pero la semicirculación de hombres armados se cerró en torno a ellos. En sus ojos, la certeza de que las viejas cuentas aún no estaban saldadas. Mientras el corazón de Ricardo latía con más fuerza,
Una realidad aún más sombría comenzó a vislumbrarse. No se trataba solo de venganza. Se trataba de un pasado que Samuel jamás había dejado atrás y que estaba a punto de cobrar venganza. La historia giraba y nadie estaba a salvo. El aire pesado amenazaba con estallar en un instante, y en ese momento la vida de cada uno de ellos cambiaría por siempre. La verdad ya no era solo un secreto, se convertía en la sombra que acechaba, exigiendo respuestas y reclamando sacrificios. ¿Quién era realmente Samuel? La pregunta flotaba, dejando un eco inquietante en la mente de todos y el terror en los corazones. La atmósfera en el parque se volvió eléctrica. Miguel, con su sonrisa fría, se estaba revodeando en la confusión. Los hombres armados se acercaban más, y los murmur. Samuel miraba a su hermano, sintiendo cómo la traición se agolpaba en su pecho. «¿Qué has hecho?», preguntó con voz temblorosa. Todo a su alrededor se desdibujaba. Su vida entera se sentía como un castillo de naipes por caer. «Lo que tenía que hacer», dijo Miguel, arrogante, como si la situación le diera poder. «Es hora de que la verdad salga, Samuel. Las sombras de tu pasado están aquí para cobrar lo que les debes». Su mirada se desvió hacia Clara, que yacía en el suelo, inconsciente. Y ella es solo un peón en este juego. Un silencio ensordecedor se apoderó del ambiente. Ricardo, con el corazón latiendo al borde de la ruptura, buscaba desesperadamente la forma de intervenir. «No dejes que te manipule, Samuel», gritó, su voz resonando con fervor. Pero no había respuesta. Samuel solo podía mirar a su hermano, sintiendo que cada palabra era un puñal en su corazón. Pero lo que ocurrió a continuación fue lo que cambió todo. Un ruido atronador resonó justo detrás de Samuel. Fue como si el cielo se abriera. Un coche de policía, con las luces parpadeantes, frenó violentamente a su lado. Las puertas se abrieron de golpe y un grupo de policías armados saltó, listos para desactivar la situación. «¡Al suelo todos!», gritó uno de los oficiales, apuntando su arma hacia Miguel y sus hombres. El caos se desató. La multitud se dispersó, buscando refugio entre los árboles, mientras los gritos llenaban el aire. El corazón de Ricardo se detuvo. Momentos antes habían estado al borde de una explosión de traición, y ahora había una nueva amenaza que se sumaba. «Samuel», gritó Miguel, alzando las manos en un intento de mantenerse a salvo. «Esto no se ha acabado». Pero en un abrir y cerrar de ojos, dos oficiales lo habían inmovilizado, presionándolo contra el suelo. Samuel se quedó paralizado, mirando la escena, sin poder procesar. «¿Dónde está la verdadera amenaza?», preguntó uno de los policías, mirando a su alrededor. «¿Qué está pasando aquí?». La confusión se multiplicó. ¿Quién era el verdadero enemigo? Samuel se sentía dividido. Una parte de él quería que Miguel fuera arrestado, responsable de todo su tormento. Pero la otra parte temía que la verdad fuera aún más oscura. Mientras los oficiales desarmaban a los hombres que habían acompañado a Miguel, una figura encapuchada emergió de la multitud. Nadie lo había notado hasta ahora. Con pasos firmes se acercó al centro del caos. El corazón de Ricardo se hundió. Esa figura parecía familiar, algo en el andar. Entonces, de la capucha salió un rostro que hizo que todos contuvieran la respiración. Era Julia,
la expareja de Samuel. Nadie sabía que ella estaba en la ciudad. «Yo sabía que volverías, Samuel», dijo con una voz serena pero cargada de reproche. «Tu pasado siempre te alcanza». Los murmullos de la multitud pasaron de la confusión al asombro. Samuel sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué haces aquí, Julia?», preguntó, descerrajando las puertas de su propia desesperación, sintiendo que de la superficie empezaban a desprenderse él y sus secretos. «Vine a advertirte», dijo ella, el dolor dibujándose en su expresión. «El regreso de Miguel no es solo un juego. Hay cosas que descubrí, cosas que involucran a todos aquí». La mirada de Julia se volvió intensa, y una comprensión aterradora se extendió como una sombra. Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba. «¿Qué quieres decir?». La voz de Samuel tembló, como una hoja arrastrada por la tormenta. Julia dio un paso adelante, su mirada fiera y determinada. «Lo que tú creías que quedó enterrado, volvió. Y no solo es Miguel quien tiene cuentas pendientes, Samuel. Todos tienen una parte en esta historia». En esos momentos, la realidad se convirtió en un rompecabezas. Samuel, Ricardo, Miguel y ahora Julia entraban en un ciclo de acusaciones y secretos. ¿Qué más se ocultaba? ¿Y cómo afectaría eso su amistad? La verdad ya no era clara. La incertidumbre se tejía en una red oscura, y todos eran atrapados. Mientras el caos reinaba a su alrededor, la atmósfera de tensión se convirtió en algo más. Ya no había solo una lucha por la verdad. Había una revelación inminente que podía cambiarlo todo. La historia no terminaba ahí. Un nuevo ciclo comenzaba. Y en el fondo, todos sabían que nadie era verdaderamente inocente en esto. ¿Quién era el verdadero villano? ¿Samuel era realmente el hombre cambiado que decía ser? ¿O todo era un espejismo? La pregunta quedó en el aire, resonando en sus corazones. Algo profundo se había movido, y el curso de sus vidas pronto se vería afectado por secretos que ni ellos mismos podían imaginar. La tensión era insoportable. El aire pesado, cargado de secretos, envolvía el parque. Samuel miraba a Miguel y a Julia. Sabía que cada palabra que se decía contaba. «¿Qué más ocultas?», preguntó, su voz quebrándose. «Dímelo ya». La multitud atónita observaba en silencio. Clara, aún en el suelo, despertaba lentamente. «¿Qué pasó?», murmuró, su mirada perdida entre los rostros asustados. Samuel se giró hacia ella, sintiendo un torbellino de emociones recorrerlo. «Todo va a estar bien», intentó decir, aunque no estaba tan seguro. Miguel sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Tu pasado guarda más sorpresas, Samuel. Cada mentira, cada decisión, todo tiene consecuencias». Samuel sintió un nudo en la garganta. No podía dejar que su hermano arrastrara a Clara y a sus nuevos amigos a su oscuro legado. Ricardo dio un paso adelante. «¿Qué significa esto? ¿Qué has hecho, Samuel?». La mirada desesperada de su amigo lo atraviesa como un dardo. «Escucha, he cambiado. No soy el hombre que era», insistió Samuel, su voz firme ahora. Pero cada palabra parecía resonar en un vacío cada vez más profundo. «Deja de mentir, Samuel. Todos saben que lo llevas dentro», dijo Miguel, su tono arrogante. Ricardo vio el pánico en los ojos de Samuel. El pasado volvía a cobrar vida, y el precio era alto. Pero no estaba solo. Ricardo sentía que si Samuel caía, él caería con él. «¡Basta!», gritó Clara, levantándose con esfuerzo.
Sus ojos destellaban determinación. No dejaremos que nadie te haga daño. Samuel es un hombre bueno. Las palabras de Clara zumbaban en el aire, y por un segundo la tensión disminuyó, pero no por mucho tiempo. Julia giró la cabeza. Cada pliegue de su rostro denotaba el sufrimiento compartido. Samuel, no puedes seguir huyendo. Esta es tu oportunidad para enfrentar lo que has hecho. La multitud comenzó a murmurar. Las emociones brotaban como fuego en un campo seco, y todos estaban al borde. «¡Callen!», ordenó uno de los hombres armados, el más cercano a Miguel. Su mirada fría barría a toda la multitud. La tensión creció de nuevo. Todo podía estallar en cualquier segundo. Samuel sabía que la verdad era su arma más poderosa. «Miguel, no vamos a hablar. ¿Por qué no podemos resolver esto como hermanos?». Su voz se volvió un súplica. «Porque ya no somos hermanos, Samuel. Eres un traidor. Siempre lo has sido», respondió Miguel, su voz cargada de desprecio. Pero en ese instante, todo se tornó en un caos. Un grupo de policías llegó, rompiendo la tensión. «¡Al suelo! ¡Nadie se mueva!», gritaron, en sonido de sus voces resonando como tamborileo. La multitud se apresuró a dispersarse, y en el desorden, los hombres de Miguel intentaron luchar, pero fueron rápidamente inmovilizados. Samuel, con el corazón latiendo como un tambor, vio que la situación se desmoronaba. Miró a Ricardo y Clara, ocultando una mezcla de alivio y miedo. ¿Todo había terminado? ¿O era solo el comienzo del fin? «Te estaba buscando, hermano», dijo Miguel, siendo llevado por los policías y lanzado al suelo. «Creí que el pasado ya había quedado atrás, pero siempre vuelve». Samuel sintió que algo se rompía en su interior. Un ciclo de dolor y redención. La verdad salió a la luz y sintió que la carga se aligeraba. Mirando a sus amigos, comprendió que el camino hacia adelante debía hacerse con honestidad. Volvió su mirada hacia Clara. «Lo siento por todo lo que ha pasado. Prometo que en adelante seré mejor, por ti y por todos». «Solo tienes que ser tú mismo», le dijo Clara, sonriendo débilmente. Ricardo asintió, su rostro mostrando un renovado apoyo. Mientras el caos se calmaba, las luces de la policía centelleaban en la distancia. El pasado de Samuel aún pesaba, pero al menos ahora había un camino hacia la redención. Podía verlas, las sombras comenzando a disiparse. La multitud empezaba a desvanecerse y la noche caía. Pero en medio de todo el temor y el dolor, había una promesa de nuevo comienzo. La historia de Samuel no terminaba aquí. La última imagen de la noche fue la de 3 figuras lentamente formando su camino. La esperanza brillando débilmente entre las cenizas del pasado. Y así, amigos, si quieres seguir explorando historias que desafían la vida y la redención, necesitas suscribirte ahora. No dejes que el tiempo te pase. Presiona el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mantener viva nuestra comunidad. Inclina la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y comparte este video al instante con al menos 5 amigos.